Nuestra prédica para el día de hoy tiene por nombre Jesús, nuestra consolación. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús, nuestra consolación, mis amados. ¿Cuántas veces en la vida el hombre no anda en sus propias angustias, en sus propias aflicciones, en sus tribulaciones, en sus problemas, en sus deudas, en sus enfermedades? Son situaciones, mis amados, que el hombre vive todos los días. Crea en Dios, no crea en Dios, esté en los caminos de Dios, esté fuera de Él. Todo ser humano que camina aquí en esta vida vive sus angustias, vive sus aflicciones. Pero Dios, que es el Dios de la consolación, Él tiene una consolación muy especial, mis amados, para todo aquel que ponga sus esperanzas en Él. Amén. Bendito el Señor. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Esta era la visión que él tenía, digamos, de las cosas del mundo en esa época. Dice Eclesiastés 4:1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Así está el mundo, porque aparte de los problemas personales que cada uno tiene, la maldad, mis amados, como en esos tiempos, hace casi 3000 años, así en estos tiempos que se ha aumentado más la maldad. El amor de los hombres se ha enfriado, y el de los hijos de Dios ni se diga. Como se ha aumentado la maldad, mis amados hermanos, es decir, ¿qué esperanza nosotros tenemos? ¿Qué esperanza nosotros podemos tener en estos tiempos? Nosotros, porque tenemos a Dios, y nuestro Dios nos ha enseñado a depender de Él. ¿Cierto? Pero, ¿y el que no conoce a Dios? El que no depende de Él, cree que todo lo puede lograr por sus propias fuerzas, por sus propios medios. ¿Qué esperanza tiene? Pero ahí es donde viene la misericordia del Señor. Leemos en Isaías 57, del 15 al 21. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré.
Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos, mis amados, son las personas que creen, no tanto que no crean en Dios, sino que creen que todo lo que ellos tienen es por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, porque ellos son el escudo y ellos son su espada para ellos mismos. Ellos son autosuficientes, los que no tienen necesidad de las cosas de Dios, porque ellos dicen que todo lo tienen. Son los impíos, ellos ya tienen su recompensa, porque sus riquezas, sus bienes, son su consuelo. Son su consuelo. Ellos miran las cosas, el mundo, con lo que poseen, en las cosas materiales. Pero hay gente, no todos son así. Hay gente que sabe para qué son los bienes. Son para servirle al menesteroso, al quebrantado del corazón, al que padece necesidad y hace misericordia por sus bienes. A esos Dios los bendice y les da más, sobreabundantemente más, para que sigan sirviendo. Pero los impíos, mis amados, tienen bastante. ¿Y sabe quién les da a los impíos? Pregúnteme, ¿quién le da a los impíos? El enemigo. Ese le da a los impíos. ¿Y de dónde él saca las riquezas para darle a los impíos? Al malo, al perverso. ¿De dónde él saca las riquezas? Las riquezas que deberían ser para el pueblo de Dios, y que por la desobediencia del pueblo de Dios debería tener las mejores bendiciones, las mayores. Llega el enemigo y se las arrebata y se las da al malo, al que no tiene corazón, al que es un rebelde desproporcionado. A ese se las da, porque aún esa persona es impío, sin conocimiento alguno, le sirve al enemigo. Entonces él le provee sobreabundantemente, como dice, cumple siempre la palabra que un día Dios me permitió conocer del enemigo, cuando me dio a saber que no todo lo que llega en las manos del hombre viene de parte de Dios, porque el hombre, por su necesidad de tener cosas, por su necesidad de conseguir, saca del infierno lo que necesita. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, el hombre vive en la búsqueda insaciable de placer. Sus angustias, el que tiene, las suple tomando trago, ¿sí? Consumiendo drogas, fumando. Otros la sacian sus necesidades a través de las rumbas, de las orgías, mujeres, el juego. Muchas maneras ha creado el enemigo para confundir y hacer perder las almas de los hombres, para que crean que esas, las cosas del mundo, los vicios, las malas costumbres, son la única salvación que ellos tienen, y ellos se esconden detrás de una esperanza falsa. Por eso le damos la gracia a nuestro Dios. Le damos la gracia a nuestro Dios porque Él, nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre Celestial, el cual es el mismo, llegó aquí a esta tierra a traernos consolación. Bendito el Señor. Amén. Entonces, miremos en Isaías 61, del 1 al 3. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, el Padre, se hizo carne en la persona de Jesús, y él
recibió su llamado y se identificó con todo lo que decía la escritura de él. Él leyó en el pasaje de Isaías lo que se decía de él. Y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, consuelo, a vendar a los quebrantados de corazón, más consuelo, a publicar libertad a los cautivos, consuelo, y a los presos apertura de la cárcel, más consuelo, trajo esperanza. A eso vino el Señor. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso Él vino, a los que creen que Dios se olvidó de ellos, a los que creen, a los humildes, a los quebrantados de corazón, a los que no tienen nadie que pelee sus causas por ellos. Él vino por todos ellos. Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión, toda la iglesia, todo el pueblo de Israel, se les dé gloria en lugar de ceniza, consuelo. Él vino a ordenar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, porque Él vino a traer consolación a este mundo que vive lleno de angustia, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad y de violencia, porque Él es la única esperanza que el mundo tiene. Amén. No hay otra esperanza para la tierra. No hay otro. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, no hubiese dejado la iglesia, hace rato todo esto lo que nosotros vemos habría sido acabado. Porque la maldad estaría sobre unos niveles que no tenemos capacidad, mis amados, de imaginarnos. Bendito el Señor nuestro Dios. Pero mire, nuestro Dios es tan bueno que Él había ya traído promesas de consolación. Isaías 66, leemos del 10 al 15. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a que consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová es el que defiende a su pueblo, al pueblo de Israel y a su iglesia. Bendito el Señor nuestro Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo sabía que Él era el único consuelo para la humanidad. Él sabía que la humanidad, los hombres, sin Él no teníamos esperanza. Él sabía, porque Él vino en la misión de amor del Padre, en la misión de compasión y de piedad por nosotros, por los pecadores que nacemos de pecado. No teníamos esperanza, ninguna esperanza. Pero a Dios le plació
pone sus ojos en los hombres. De hecho, cuando Él hizo todo esto, Él lo hizo para Él. Y nos hizo a nosotros para Él glorificarse a través de nosotros. Porque Él quiere manifestar su gloria en todos sus hijos. Bendito el Señor. Pues nuestro Señor Jesucristo, mis amados, llegó aquí a la tierra. Dios hecho carne. Y porque era Dios, ¿usted cree que Dios él era como, mientras vivió en la carne, Él fue autosuficiente? No. Él no fue autosuficiente, mi amado. Nuestro Señor Jesucristo dependía 100% del Padre. Y Él inició su ministerio, se bautizó, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allá padeció necesidad. Tuvo hambre. Motivo suficiente para ser tentado por el maligno. Y Él recibió allí consolación. Dice el libro de Mateo 4:11 que Jesús fue consolado en el desierto porque Dios envió a los ángeles a que le sirvieran. Recibió consolación y fue saciado de su hambre. Asimismo, Él también ha tenido muchos momentos de angustia cuando sus mismos hermanos, su mismo pueblo lo rechazaba y lo negaba. Si hay alguien que haya padecido verdaderamente el rechazo, mírenlo a Él. Miren cómo terminó. Él empezó su ministerio, 3 años dicen que duró. Esos 3 años fueron muy poquitos. Solo sus discípulos, los que simpatizaban con Él, los que le seguían en sus caminos. Porque aún de muchos que decían ser sus discípulos y que se amanecían un día, 2 días, 3 días escuchando las predicaciones de Él, lo negaron cuando pidieron a Barrabás para que lo soltaran. Y Él fue tomado preso y fue ejecutado. Mucha de esa gente caminó detrás de Jesús. Entonces, mis amados, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener claro que nuestro caminar en el camino del Señor no es que sea un camino agradable. Es agradable, delicioso, desde luego sí, cuando nosotros vivimos en la esperanza de la gloria. Sufrimos todo con gozo, como se venga, lo sufrimos. Pero cuando no se tiene claro eso, mis amados, esto es muy berraco. Mucha gente sale corriendo, es verdad. Mucha gente sale corriendo. Mire, nuestro Señor Jesucristo, solo cuando Él sabía que iba a ser muerto en la cruz, Él sufría. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, del 42 al 43. Antes de que lo tomaran preso, decía que oraba Jesús diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Para qué? Para darle consuelo, para traer a él consolación. Él, el Padre, el Dios de la consolación, recibió consolación. Mire, si la necesitó nuestro amado Jesús, vamos a recibir nosotros unos simples mortales, a duras penas hechas del polvo de la tierra. Necesitamos, mis amados, de Dios. Amén. Sin Él no tenemos esperanza, ninguna esperanza. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, sea por necesidad, sea por enfermedad, sea porque hay una aflicción del corazón, mis amados, porque hay un tormento en nuestra alma. No es en nuestras fuerzas, solo con Dios, Señor nuestro.
a través de Jesucristo. Es que tenemos esperanza. Él es la solución a todo, absolutamente todos los problemas que tenemos. Él es la única solución que tenemos. Bendito el Señor. Entonces, así como Él recibió consolación, en la antigüedad, los antiguos también. Imagínense, si recibió Jesús consolación, claro que los antiguos también recibieron consolación. Moisés recibió consolación en el desierto. La Biblia nos enseña que ninguno de los que salió de Egipto llegó a la tierra prometida, ninguno, ni siquiera Moisés. Ni siquiera Moisés, por la rebelión, por la dureza de sus corazones. Ni siquiera Moisés vio la tierra prometida. Nadie cruzó el Jordán para ver la tierra prometida de los que salieron por la idolatría, por la rebelión, porque no quisieron abandonar las malas costumbres, porque quisieron vivir siempre hundidos en el pecado, siguiendo a Dios, pero haciendo lo mismo que hacían antes, las cosas desagradables a Dios. Eso no está bien. Entonces, la labor de Moisés, que fue una labor descomunal, mis amados, es decir, cargar con casi 2 millones de personas, moviéndose de aquí para allá, trayéndolo otra vez para acá, regresándose para allá, vagando 40 años en el desierto. Dios mío, ¿cómo hacía esa gente para alimentarse? Mire, la palabra de Dios dice que en Éxodo 15 del 22 al 27, no había agua. Y llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. No se podían beber. Y clamó Moisés a Dios. Y Dios le dijo, mira, le mostró un árbol por allá, mira, ese árbol, mételo en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y ahora sí las pudieron beber. ¿Cómo fue consolado Moisés? Con el respaldo que él sintió de parte de Dios. Amén. Tenía que ser así. ¿Cómo fue consolado Moisés? Con las grandes, maravillosas experiencias que él tuvo con Dios, experiencias divinas que nadie las ha tenido como él. Desde luego nuestro Señor Jesucristo es otra cosa. Estamos hablando de hombres mortales, como usted o como yo. La experiencia que tuvo Moisés, ya quisiera cualquiera de nosotros poderla tener. Dios mío, ese era su consuelo. El pueblo tenía hambre y todo en contra de Moisés, todo el mundo en contra de Moisés. Llega el Señor, mira, la gente tiene hambre y la están cogiendo contra mí. Y se enojaba el Señor. Dios mío, eso fue muy duro. 40 años soportando un pueblo terco, rebelde. Mire usted a ver. Ninguno entró. No quiere decir que se hayan perdido, ¿no? Pero la tierra prometida igual tenía que entrar y conquistarla. Es decir, después de que cruzaran el Jordán para llegar a la tierra prometida, ahí era donde empezaba la verdadera campaña. Es decir, cómo mantenerme en mi tierra y que el enemigo no viniera a quitármela. Es que ese es el asunto de los que llegan a la iglesia del Señor. Mantenerse en el camino. Mantenerse en el sendero antiguo, en la senda de la salvación. Cualquier cosa lo distrae y pierden el rumbo. Por un momentico lo pierden. Pero la misericordia de Dios es grande y vuelve y los enruta. Ese es el amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, el rey David, perseguido, como decir, no más, por el rey Saúl. Y alguien que necesitó de consolación. Usted sabe lo que es vivir casi 13 años perseguido. Muy duro. Recibió un llamado.
Y el rey por envidia lo quería matar, por celo. Correrle al rey que tenía toda la fuerza y el poder y mandaba toda su maquinaria militar en contra del ungido. Muy duro. Él para ser coronado tuvo que vivir primero la corona de espinas para poder tener la corona de gloria. Pues ese mismito nos toca a nosotros, mis amados. Amén. Igualito. Entonces David era consolado. ¿Y cómo era consolado? Dice el Salmo 77, del 1 al 20. Es largo, no quisiera, digamos, como extenderlo. Y él manifestaba al Señor cómo él se sentía. ¿Y sabe qué ponía Dios en el corazón de él? Que se acordara de los tiempos antiguos, de sus proezas, de sus maravillas, de las cosas extraordinarias que Dios había hecho. Y así era que nuestro Padre consolaba al rey David. Bendito el Señor. Amén. Nosotros, mis amados, ahora somos consolados también. Seguimos siendo consolados. ¿Y de qué forma? Lucas 6, del 20 a 49. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, ¿quién? Jesús. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Consuelo. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Oye, cuando una persona con hambre escuchaba una palabra de esta lanzada por el rey, por el mismísimo Dios, la sola palabra lo llenaba a uno, hasta le quitaba el hambre. Dios mío, eso sí era mucho consuelo. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Más consolación. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurado. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Bendito el Señor. Y podía extenderme sobre todo este pasaje que habla sobre la bienaventuranza de Jesús en el monte. Todas son promesas y juicios para los duros de corazón. Pero nosotros nos deleitamos en sus promesas, porque ellas son las que nos consuelan. ¿De qué otra forma nos consuela el Señor? Dice 2 Corintios 7, del 6 al 10. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Muchas veces, ¿cuántas veces en la vida, mis amados, nosotros en un momento difícil, no llegó alguien a nuestra vida, aún
antes de conocerle a Dios, que fue una bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces verdaderamente los dedos de las manos no alcanzan? Siempre Dios estuvo con nosotros, mis amados, extendiéndonos su poderoso manto de misericordia y de consolación. Él decía, ve, anda, y ponía en el corazón de alguien, ve donde mi hijo y llévale esto. ¿Cuántas veces el Señor no me hizo llegar dinero a mis manos? Me hizo llegar comida, provisión para mi casa. De manos de gente que yo no conocía. Siempre, mis amados. Y cuando nosotros ya identificamos a los hijos de Dios, nuestro corazón se hincha de alegría cuando un hijo de Dios llega a nuestra casa, porque ese hombre, ese hijo de Dios va a traer consuelo, va a traer esperanza, va a traer gozo, va a traer amor, y nos alegramos con la presencia del hombre de Dios. Donde llegue, bendito Amén. El Señor. Él nos consuela enviando a sus siervos, para que a través de ellos nosotros seamos consolados. ¿De qué otra forma nos consuela el Señor? Dice Romanos 15 del 4 al 7, que Él nos consuela a través de su palabra. Miremos. Romanos 15 del 4 al 7. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Bendito el Señor. Nosotros, mis amados, a través de la Escritura recibimos consolación. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la necesidad de que Dios nos hable? Señor mío, una palabra, Dios amado. Y solo nosotros con mirar la Escritura y abrimos justo la Biblia, y ahí está la palabra que Dios tiene para nosotros y trae consuelo a nuestra alma. Es decir, Dios en su multiforme sabiduría, Él no ahorra esfuerzo, mis amados, porque Él utiliza cualquier medio, sobre todo los medios que Él tenga disponible para bendecirnos a través de su consolación. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, del 28 al 29, decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esas aflicciones, mis amados, donde verdaderamente es que ni siquiera tener una persona al lado nos va a poder consolar? Y que el único consuelo que nosotros tenemos es Jesucristo, Señor nuestro. Por eso es que Él vino a traer sanidad a los enfermos. Él vino a libertar a los endemoniados, a los oprimidos por los demonios, a abrirle la cárcel. Él vino a quitar el dolor del alma. Por eso es que tenemos que entrar al reposo de nuestro Señor. Uno no puede, sabiendo que la única
puerta que tenemos para cruzar y poder llegar a recibir de la misericordia de Dios, uno no puede endurecer el corazón, porque estaría tentando a Dios. Hay mucha gente que estando en los caminos de Dios se resiste y dice, no, yo no voy a ser procesado. Pues sí va a ser siempre procesado, porque no hay quien camine en los caminos de Dios y se salte los procesos. No hay manera. Así que uno no puede engañarse, ni mirar para otro lado, sabiendo que la corriente viene para encima. Amén. Hay que entrar en el reposo del Señor, porque es que solo allí es que nosotros tenemos paz. Solo en el reposo del Señor es que nosotros recibimos amor. Solo en el reposo del Señor es que tenemos gozo. Solo en el reposo del Señor. Por eso es necesario hacer la oración, mis amados. Porque la oración es la puerta en la que nosotros entramos al reposo del Señor. Venid a mí todos los que estéis atribulados y cansados. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tal vez no tengas fuerza siquiera para decir algo más, pero Dios lo sabe y te puedes quedar allí. Ya lo llamaste, espéralo. Si no tienes fuerza siquiera para lanzar una palabra más, Él igual te va a presentar. Espéralo allí. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Consolación. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La consolación del Señor. ¿No? Hay cosa peor en esta vida que uno vivir con un sentimiento de culpa. Y la culpa viene seguramente porque en algún momento dejó uno de hacer lo correcto. Iba a vivir ahí con ese remordimiento. Pues eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La culpa no es de Dios. Así que hoy en el nombre poderoso de Jesús, eres libre de toda culpa. Eres libre. Hoy trae Dios sanidad a ti, a tu corazón, a tu alma afligida. Y todo sentimiento de culpa en esta hora es quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús te redimió con su sangre. Bendito el Señor. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. No hay cosa más hermosa que uno luchar contra las tinieblas con el gozo. Amén. Miren, mis amados, el gozo del Señor. Ay, Dios bendito, vea, el gozo del Señor es un gozo que uno quisiera como expresarlo todo el tiempo. Uy, este gozo es una alegría, tengo una contentura en el corazón, en el alma, mejor dicho, uno no se halla para nada. Es diferente al gozo del mundo, al gozo por yo escuchar por allá una melodía, es diferente al gozo por comerme un plato delicioso, es diferente al gozo que yo tengo por poder recibir una bendición. No, mis amados, ese gozo es la mismísima presencia de Dios en nuestras vidas. Amén.
que nos ministra a nosotros, en que están los problemas, están las tribulaciones, están las angustias, está la enfermedad, pero está el gozo, y ese gozo, mis amados, es el que a nosotros nos va a llenar de esperanza, de que seremos sanados, de que vamos a salir vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Si no lo has experimentado, búscalo. Tú te puedes sumergir en el gozo del Señor. Inténtalo a ver cómo te va, mi amado, y nos cuentas. Ahí está todo. Ahí está el conocimiento para que tú hagas uso de él. Gloria al Señor. Amén. La palabra de la consolación, mis amados, es tan extraordinaria que Dios verdaderamente se toma su tiempo para hacérnosla llegar y poderla recibir con lujo de detalles. Dice 2 Corintios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito el Señor. ¿Saben qué me enseñaba el Señor? De que cuando Dios nos usa a nosotros para consolar a otros, para consolar a nuestros hermanos, Dios, junto con la consolación, que es un poder que nosotros, que tal vez salga de nuestra boca, o que Dios transmita a través de nuestra sola presencia, tal vez sin decir nada, porque a veces el consuelo es hasta mudo, con un abrazo de una persona querida es suficiente. Y me enseñaba el Espíritu Santo, Dios mío, el Consolador, ya vamos a hablar de él. Me enseñaba el Señor que la consolación siempre va acompañado del consejo. El consejo es uno de los espíritus, es uno de los 7 espíritus que habitó nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los 7 espíritus de Dios. El espíritu de consejo. Ese espíritu no todo el mundo lo tiene. Porque no todo el mundo tiene la sabiduría para dar un consejo. El consejo tiene que venir como un don dado por Dios para uno poderlo impartir. Consejo. Cosa dura, por ejemplo, es dar un consejo cuando a uno no se lo han pedido. Eso sí que es muy duro, porque usted ciertamente le está dando el mejor consejo, pero le va a traer problemas a usted, porque usted está dando de algo que no le han pedido. Ahí hay un problema. Pero bendito sea el Señor, bienaventurado seas si por mi causa os vituperan. Usted quiso hacer lo correcto y de su buena voluntad servir, pero no todas las personas lo reciben. Entonces, el espíritu de consejo va siempre, siempre, siempre con la consolación. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, continuamos en 2 Corintios, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padeceremos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Bendito el Señor. Esa es una palabra muy hermosa, mis amados, porque a través de esta palabra, cada uno de nosotros que la recibimos y de los cuales Dios nos está impartiendo, vamos a tener la capacidad para consolar a otros. Bendito el Señor, porque sabemos que nuestra consolación viene de lo alto. Ay, que porque uno está enfermo, ¿no puede uno consolar a otro? Sí, sí puede consolar a otro, porque el que está enfermo vive en la esperanza de que va a ser sanado. Entonces él va a transmitir esa esperanza. ¿Cuánta gente hay que no tiene sus miembros completos, ni sus manos, ni sus pies, y sobre todo sus manos? Como hay un siervo de Dios que no tiene ni manos ni pies, y le preguntaron a él, siervo de Dios, para usted, ¿cuál sería el mayor milagro para su vida? Y él dice, y le dice el siervo de Dios, levante las manos. Y él levantó las manos y dijo, sí, ese sería el mayor milagro para mi vida, el yo poder levantar mis manos en adoración al Santo de Israel. Sería el mayor milagro, porque es que él no lo podía hacer. Pero él vivía en el gozo del Señor, porque a pesar de que no tenía miembros para poder adorar al Rey, levantando las manos, los que tenían sus miembros no lo hacían. Es una palabra, mis amados, para que reflexione sobre ella. Así que dele gracias a Dios. Porque una cosa sí es cierta, que en medio de la consolación nosotros tenemos y aprendemos de verdad a ser siempre agradecidos. Porque la gratitud, mis amados, es una bendición. Tenemos que ser siempre agradecidos, porque la consolación del Señor va a estar con nosotros. Siempre, porque las promesas del Señor, que son extraordinariamente maravillosas y no son poquitas, todas se van a cumplir. No solo en esta iglesia, sino las que Dios ha puesto aquí en su palabra para cada uno de nosotros. Usted tiene que vivir, uno tiene que soportar las aflicciones, y que la palabra de Dios nos dice que eso no es nada comparado con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Bendito el Señor. Amén. Yo personalmente les digo, es decir, esta iglesia, ¿cuántos años llevamos aquí en esta iglesia donde no crece? Pero la promesa de Dios, dada por Él de su boca, dijo que el fruto para esta iglesia sería inmenso, grande. Entonces, nuestro consuelo son las promesas. Y vivimos en las promesas. Yo veo esta iglesia llena en el Espíritu. ¿La veo? Bendito el Señor, tan llena que mejor dicho, si la gente pudiera meterse por las puertas, las ventanas, por las rendijas del techo, a poder recibir palabra en esta iglesia, pues así va a ser. No cabrán las personas, así dijo el Señor en esta iglesia. Y que parezca que no, pues sí. Pero sí hay hermanos. Pues sí. Creció, pero no vienen. Pues sí. Mucha gente ha recibido palabras a través de este siervo y no podría yo contarlas ya. La cuenta hace rato se perdió. Solo con ellos se llenaría un salón bien grande, grandísimo. Pero esperamos el tiempo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y esa es una forma en la que Dios nos consuela. Gloria al Señor. Amén. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2. Si hay alguna consolación en Cristo, del 1 en adelante, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice San Pablo, sintiendo lo mismo,
si hay amor, si hay una comunión con Dios, pues gócese en el Señor. Yo le invito, dice él, yo te invito a que tú sientas lo mismo. No, sino que tú lleves tu conciencia a lo alto, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nuestro consuelo, es decir, con toda la labor que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo y que al final muriera en la cruz, murió y resucitó. ¿Cómo nosotros no vamos a poner nuestros ojos en Él? Pues Él es nuestra fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si Jesucristo no vino, vana es nuestra predicación. Si Jesucristo no murió, vana es nuestra predicación. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Jesucristo vino en carne, Jesucristo murió en la cruz y Jesucristo resucitó para la gloria de Dios. Por eso nosotros, mis amados, estando viviendo en la carne, fuimos sacados de la carne y morimos a la carne para resucitar en el Espíritu. Y por eso nosotros ahorita portamos la gloria de Dios. Que más consolación de allí nosotros podemos recibir, mis amados. No ha sido poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Démosle a Dios la gloria, la honra, y nuestro corazón siempre debe estar hinchado de gratitud, mis amados. Bendito el Señor. Pero resulta que llegó el tiempo de la partida de nuestro Señor Jesús. Él había prometido desde antes de la Pascua, cuando Él iba a ser, antes de que Él fuera tomado preso y que fuera sacrificado, Él había hecho una promesa. En Juan 16:7 dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador. Él es el que nos consuela ahora, mis amados. Es precisamente por la acción del Espíritu Santo que nosotros estamos aquí en la iglesia, porque Él fue el que nos puso en nuestros corazones. Él es el que nos consuela a nosotros en nuestros momentos de angustia, de soledad, de tristeza, de aflicción, de enfermedad. Él es el que obra milagros cuando reparte su poder para sanar.
Él es el que por su dedo saca a los demonios. El Espíritu Santo es el maestro de ceremonia de toda la creación. Amén. El Espíritu Santo es la excelencia en la iglesia, Amén. mis amados. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce, es el que nos permite a nosotros poder recibir palabra de bendición cada domingo. Él es el que pone palabra en nuestra boca cuando hablamos de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el que habitó en Él, el que lo engendró, es el que mora con nosotros. El Consolador. Él es el que nos enseña a nosotros la forma en la que nosotros debemos de vivir. Él es el que habla a nuestra conciencia cuando hacemos las cosas mal y nos convence de pecado. Él es el que hace todo. Él es el que pone gracia en nosotros ante los ojos de las demás personas y de nuestros enemigos. Él es el que hace todo. Bendito el Señor nuestro Dios. Damos gloria, honra, honor, alabanza y majestad al Espíritu Santo. Amén. La persona más maravillosa que hemos podido conocer. La voz del Espíritu Santo es la voz más dulce, dulce, dulce que yo personalmente haya podido escuchar. No he escuchado otra voz más dulce que esa. Y ansío con ganas, intensas ganas de volverla a escuchar, la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ministra aquí en esta iglesia. Este nombre que dice aquí, manantial del Espíritu Santo, este nombre no se lo inventó el pastor de su corazón ni la pastora. Este nombre, manantial del Espíritu Santo, está aquí por revelación del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros recibimos aquí es la justa medida del alimento que esta iglesia necesita. Bendito el Señor. Dice, segunda de Tesalonicenses 2, para terminar, del 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice San Pablo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor.